buenas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del carácter del cristiano. Todos nosotros, los cristianos, anhelamos ser iguales a Cristo. Ese es un deseo que está latente en cada uno de nosotros, y es porque ese es el deseo del corazón del Padre Celestial. Esa es una de las razones por la que Jesús vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros, para darnos ejemplo y habitar por la fe en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero para que esto pueda ocurrir, debemos vaciar nuestro corazón de aquellas cosas y aquellas actitudes que nos separan de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto los ojos en amigos o en familiares cristianos de no muy buen testimonio? Y esto ha servido de excusa para no adquirir compromiso con el Señor. Pero nuestro modelo a seguir es el carácter de Jesús. La preocupación principal del hombre en la vida no debiera ser la adquisición de oro, fama ni posesiones materiales. No debiera ser la ejecución de proeza física ni la fortaleza intelectual, sino que su meta, la más elevada en esta vida, debe ser el desarrollo de un carácter similar al de Cristo. Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, empezamos a dar los primeros pasos de nuestra vida cristiana y nuestros primeros pasos hacia la eternidad. Pero eso es el inicio de nuestra regeneración, de nuestra nueva vida, y debe ser entendido como un proceso que culminará hasta cuando seamos llamados a dar cuentas a Dios. Pero eso no sucede en un instante, requiere tiempo de disposición propia, de la ayuda del Espíritu Santo y de que su fruto se produzca en nosotros. Depende de que Cristo sea formado en nosotros. Si deseamos saber cuál es la vida ideal para poder llevar entre nuestros semejantes, encontraremos el ejemplo perfecto en la vida de Jesús. Sean cuales sean nuestros deseos nobles, nuestras elevadas aspiraciones, nuestros ideales en cualquier fase de la vida, podemos contemplar la de Cristo y hallar la perfección en Él y su carácter. Las virtudes que se combinan para formar ese carácter perfecto son la verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el autodominio. Cada uno de sus pensamientos, palabras y acciones estaba en armonía con la ley primogénita divina y era, por lo tanto, verdadero. El canal de comunicación entre él y el Padre estaba abierto constantemente, por lo que siempre conocía la verdad que se basa en la revelación. Desarrollar el carácter de Cristo, esa es una tarea ineludible del cristiano, pues Dios mira el corazón y el carácter tiene su fundamento en el corazón de la persona. Por tanto, es necesario guardarlo sobre toda cosa guardada. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero depende de nosotros y de cuánto permitamos la guía del Espíritu Santo. Mira lo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 22. Pablo nos exhorta diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Se trata de una nueva vida que inicia con una renovación de nuestra manera de pensar para que podamos vivir
la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios es nuestro ayudador. Si queremos desarrollar el carácter de Cristo y alcanzar la madurez espiritual, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es decir, que tenemos que dejar vivir a Cristo en nosotros y así poder cambiar en integridad, mansedumbre, justicia, bondad y humildad. Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con Él. Dice el salmista en el Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Que lleguemos a ser conformarse a su imagen es igual a decir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que produzcamos vidas llenas del fruto del Espíritu Santo. Ahora veamos lo que significa la palabra carácter. Se define como el conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distingue de las demás. El carácter en un ser humano se desarrolla a partir de la interacción con el mundo que nos rodea. Se cree también que biológicamente, que cuando los cromosomas son heredados, estos poseen una especie de data en la que está incluida una personalidad definida de los padres y que se ve envuelta en transformaciones a medida que va de generación en generación. Hay quienes afirman que esto se trata simplemente de un proceso natural a nivel psicológico, en el que la convivencia y el compartir con el entorno suponen las únicas razones lógicas para poder desarrollar el carácter. Veamos primeramente a qué nos referimos como rasgo y carácter, ya que estos dos elementos están amalgamados. ¿Qué es el rasgo? El rasgo es un elemento distintivo de la personalidad de una persona. ¿Qué es el carácter? Un conjunto de rasgos y cualidades que determinan la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de las demás. El primer rasgo del carácter cristiano debe ser el amor. El segundo rasgo del carácter cristiano es el gozo. Y para comenzar, tenemos que comprender que cuando hablamos del carácter de una persona cristiana, nos estamos refiriendo a las acciones y actitudes que nos distinguen del mundo. Pues como hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejar que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y no por su propia carne, ni nuestro propio orgullo y nuestra vanidad. El carácter se cataloga en varios tipos y se hace llamar en cierto modo la personalidad de las personas, ya que en muchos casos el carácter es el que define las capacidades de dominio o control que pueda tener el ser humano frente a los demás. Carácter es lo que verdaderamente somos nosotros, no la apariencia externa, sino nuestra realidad interna. Es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente, y podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones en nuestro diario vivir. El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo y desarrollarlo a través del poder de las Escrituras. Ese es el propósito de Dios expresado en Romanos capítulo 8, versículo 29. Mira lo que la Biblia nos enseña. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que nuestro carácter cambie de tal manera que se refleje el carácter de Cristo en nosotros. Ello implica, entre otras cosas, la adquisición de sabiduría, conocimiento y el desarrollo de la habilidad de tomar buenas decisiones morales, justas y equitativas. El carácter es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestras vidas y a través de ello las de nuestras familias y la sociedad que nos rodea. Un carácter maduro no llega de la noche a la mañana, no aparece de repente. El carácter ya formado a la imagen de Cristo, ese es el resultado de un proceso intencional y consciente de cambios para amoldarnos a lo que Dios espera de cada uno de nosotros según su palabra y la guianza, muy importante, y la guianza del Espíritu Santo, venciendo todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino y confiando en que Dios nos ayudará a ese difícil proceso, pero necesario. Jesús mismo es nuestro ejemplo. Él aprendió la obediencia a través de lo que padeció. Esto no quiere decir que Él era desobediente, sino que Él se despojó de su gloria y habitó como hombre entre nosotros, reflejando el carácter de Dios entre nosotros, siendo obediente a lo que la Escritura hablaba de Él. La palabra de Dios es nuestra brújula. Aunque los tiempos y las costumbres cambian, la palabra de Dios y sus principios y sus valores, y por lo tanto las cualidades del carácter de bien, justo, ético, moral, no cambian. La integridad, el respeto, la bondad y, muy principal, el dominio propio. Es la cualidad del carácter que implica ser siempre la misma persona en todas las circunstancias, en público y en privado. Ser el mismo en el hablar, en su sentir, en nuestros pensamientos y en nuestra propia conducta. No cambiar en ninguna circunstancia, aun cuando ello implique consecuencias en contra de nosotros. Lo que mantiene la integridad en una persona es la total rendición y dependencia de Dios, reconociéndolo en todos los hechos de su vida para que Él lo dirija y lo pueda corregir. No solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. El anhelo del apóstol Pablo para enseñar la verdad de la palabra de Dios a la iglesia dice: hasta que Cristo se reflejara en el pensamiento, los sentimientos y la conducta del creyente. Esta era la meta por la cual luchaba arduamente, porque Él mismo había renunciado a sí mismo, a su orgullo, a su propia justicia, para ser hallado en la fe de Cristo con el fin de ser ejemplo a otros creyentes. Mira lo que nos enseña las Escrituras al respecto en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este debe ser nuestro mismo sentir, nuestra lucha y meta, no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Es decir, gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más a Jesús. Y esto nos lleva a tener el carácter de Cristo manifestados en acciones de amor para con los demás. ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar el carácter de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? La respuesta la podemos encontrar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a tener en nosotros la misma vida y naturaleza de Dios, una vida llena de vigor y posibilidades. Por lo tanto, potencialmente tenemos todo lo que necesitamos para que se vaya desarrollando y formando en nosotros el carácter de Cristo, y de ese modo lleguemos a ser hijos maduros y competentes para poder enfrentarnos con la alta vocación a la que hemos sido llamados. Así que meditemos en los siguientes aspectos. No hay otra manera sino el estudio de la Biblia para que su carácter pueda ser manifestado en cada uno de nosotros. Y esto es así porque la Biblia no es simplemente un libro de texto para poder aprender mucha teología, teoría o historia. La Biblia es Dios mismo, hablándonos desde el cielo. Es Dios dándose a conocer. Fuera de la Biblia no hay otra manera de conocer a Dios, y no debemos olvidar esta gran verdad. A Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, seguirle y no identificarse con él. Jesús es la única persona en la historia de la humanidad que, sin haber escrito ni un solo libro, sin haber predicado solo 3 años y muerto joven, pobre y abandonado a los 33 años como un impostor y criminal tras un juicio injusto, ha influido y sigue influyendo en la historia como ningún otro hombre nacido de mujer. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.